Bueno, buen día hermanos, ¿cómo están? Para mí es un gusto, un privilegio y una responsabilidad tener que compartir la palabra el día de hoy. Vamos a dirigirnos en nuestras Biblias al libro de Filemón. Eh, es una pequeña carta del Nuevo Testamento. Si llegaste a Hebreos te pasaste, si estás ahí en Tesalonicenses, Timoteo, todavía no llegaste, así que puedes seguir pasando las páginas. La tenemos en una sola página, por lo menos yo la tengo en una sola página de mi Biblia, y es un texto que elegí, número uno, porque las epístolas de la prisión es un lugar donde me siento familiarizado, es un lugar donde he pasado algunos años estudiando, mayormente por el trabajo que hacemos acá en el Centro de Capacitación Pastoral. Así que vamos a leer solamente un párrafo de esta pequeña carta que está en el versículo 8 al versículo 14, pero antes de leerlo, quiero por un segundo contarte algunas cosas de esta epístola. Primero, aunque te parece que es chica la carta, tiene mucha información valiosa para la iglesia. De todas las cartas que Pablo escribió, esta es la más personal de todas, lo vamos a ver más adelante. Una de las cosas que la epístola tiene o contribuye a la obra y al desarrollo de la iglesia es vastísimo, es muy amplio. Tiene mucha información en cuanto a la doctrina de la eclesiología, en cuanto a la doctrina de la iglesia. Tiene enseñanzas prácticas en cuanto a la doctrina del perdón. Tiene un contenido valioso para el ministerio y la teología pastoral en lo que es la resolución de problemas cuando hay asuntos que no son estrictamente de la iglesia. Tiene mucha información, tiene un carácter personal y tiene la tinta de una carta escrita del mismo puño del apóstol Pablo. Es una carta significativa. Ahora, cuando uno piensa en Filemón, tiene que relacionarlo directamente con la iglesia de Colosas. No sé si sabías, pero la carta de Colosenses, la carta de Filemón y la carta a los Efesios fueron cartas que viajaron juntas. Fueron cartas que fueron enviadas en un mismo momento de la historia con una misma persona, un hombre que se llamaba Tíquico. No sé si tenía mochila o si tenía una bolsa o qué era lo que tenía, pero sea lo que fuese que traía Tíquico, ahí traía estas tres cartas. Una para la iglesia de Éfeso, otra para la iglesia de Colosas, y la otra también era para la iglesia de Colosas, pero para un miembro particular de la iglesia de Colosas. Cuando vos lees, por ejemplo, el versículo 4 al 5, ¿no te parece extraño al saber de que Filemón es parte de la iglesia, de que la salutación que hace Pablo acá se parezca tanto a la salutación que hace en el capítulo 1 del libro de Colosenses? Porque las características que tiene la iglesia de Colosas son las características que tiene este hombre que se llama Filemón. Ahora, ¿qué estaba ocurriendo en Colosas? ¿Qué era lo que estaba aconteciendo en los días en que Pablo escribió esta carta? ¿Qué estaba pasando en el día que Filemón recepcionó esa carta? Bueno, la ciudad de Colosas no era una ciudad muy importante, no era una ciudad muy significativa. Sí lo había sido 300 años antes de que Pablo escribiera esta carta. Había sido una ciudad muy importante en la transición, por ejemplo, entre el imperio griego y el imperio medo-persa y las batallas que estaban librando. Colosas había sido una ciudad muy importante para librar batallas, estaba en un valle, había lugar para albergar y para poder hacer muchos campamentos militares y ahí se libraron muchas batallas. Era una ciudad muy importante, pero para los días de Pablo había perdido la prominencia que en algún momento había tenido. Y para este tiempo, para el tiempo de Filemón, la Odisea, que es un nombre con el que estamos familiarizados, era la iglesia, era la ciudad más importante de todo ese distrito. Estaban las tres ciudades más importantes, después habían pequeños poblados alrededor. Estaba Hierápolis por un lado, la Odisea, que era la capital de este distrito, y por otro lado estaba Colosas, que era una pequeña ciudad. Así que cuando nosotros estamos leyendo Filemón, tenemos que tratar de hacernos la imagen de qué es lo que está ocurriendo. Yo había preparado un PowerPoint, pero al final decidí no usarlo.
ahí en el PowerPoint había hecho un viaje desde Argentina hacia lo que hoy sería Colosas. Y si hiciéramos eso, viajarías al corazón de Turquía. Y en ese lugar, aún el día de hoy, en ese valle, hay muchas laderas fértiles. Y lo que hacía era que la actividad económica de ese lugar principalmente fuera el ganado de las ovejas. Principalmente en el tiempo de Filemón, una de las cosas que se habían hecho en ese tiempo era comercializar lanas de color negro, lo cual eran muy caras. En la Odisea también hacían este tipo de comercio. Y muchos judíos, a causa de la guerra que Israel había tenido con el Imperio Romano, habían migrado. Y habían encontrado en esta zona de Colosa, de la Odisea y de Hierápolis, un lugar con mucha mayor estabilidad. Entonces, cuando vos te empezás a imaginar la ciudad, te tenés que imaginar una ciudad mayormente textil, con una presencia de quien solamente en ese distrito habían 11.000 judíos. Ahora, este movimiento de judíos había pasado varias décadas antes de que Pablo escriba la carta. Y una de las cosas que ocurrió fue que el paganismo que tenían los griegos, que tenían la gente de aquel tiempo, había una gran cantidad de dioses que se adoraban, y los judíos se habían empezado a mezclar. Y de esa mezcla se habían generado muchas sectas, muchos grupos que se les vinculan con el judaísmo. Uno de ellos, por ejemplo, son los esenios. Los esenios eran hombres que tenían una forma muy particular de ver la vida espiritual. Ellos decían que la salvación, por ejemplo, era algo que era real, pero no era completo. Y para llegar a la plenitud de la vida espiritual se necesitaban hacer cosas que en el Evangelio no se podían hacer, como por ejemplo castigar el cuerpo. Y eso es una de las cosas que Pablo combate claramente en la carta de Colosenses. Ahora, cuando pienso en Filemón está inmerso en ese contexto. Él está siendo amenazado por eso, por esas enseñanzas, por esos creyentes que se han convertido de este contexto y que traen muchas veces sus ideas, sus trasfondos al contexto de la iglesia. Filemón está en peligro. Gracias a Dios, en ese lugar hay un pastor fiel que se llama Epafras. Y Epafras, ante la amenaza de esto, ha viajado para verlo a Pablo, que está en la prisión, para recibir instrucción de cómo proteger a la iglesia del error. Y estas tres cartas que nosotros vemos, Efesios, Colosenses y Filemón, son el resultado de un pastor que ama a su congregación, que está interesado en su congregación y que está buscando lo mejor para su congregación. Y cuando Epafras llega ahí, hay una situación que hay que resolver, que es la situación de un tal Onésimo. Pero antes de meternos con Onésimo y puntualmente con Filemón, sigamos construyendo un poquito más de qué es lo que está pasando en los días de Filemón. Una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta es que la palabra o el nombre Filemón no es un nombre judío, es un nombre gentil. Filemón es un nombre que viene del contexto gentil, y una de las cosas que Pablo también trata en la carta de Colosenses era proveerle a los creyentes de esa iglesia las herramientas necesarias para que no se volvieran a las prácticas inmorales y al libertinaje pagano. Así que por un lado, Filemón, no sé si tomaba mate en ese tiempo, pero seguramente estaba ahí con su familia. Llega un día un hombre con otro hombre que reconoce claramente y trae tres cartas. Y van a leer primero la de la iglesia. Es una carta que le toca a Filemón de una manera general. Y van a leer esa carta y vos te vas a dar cuenta de que Filemón está inmerso en una lucha espiritual muy grande. De que hay amenazas, de que hay desviación doctrinal, de que tiene un trasfondo pagano del cual tiene que protegerse. Y la carta de Colosenses conlleva un grado alto de responsabilidad y de esfuerzo y de diligencia, y Filemón, como parte de la iglesia de Colosas, tiene que prestar atención. Por otro lado, cuando termina la reunión el domingo, Tíquico se acerca y le entrega, esto lo estoy suponiendo, es una conjetura, ¿no? No sé si fue así, pero quiero que te trates de imaginar la imagen de Filemón, este hombre que viene de este contexto, que no tiene ningún trasfondo, que por lo menos todo lo que tiene, lo que le ha sido predicado desde Asia por el ministerio de Pablo, ahora tiene que recibir esa carta,
Tiene que recibir esa carta que es personal, que le apunta a él. Ahora, tenemos que tratar un tema. Hay mucha gente que dice que en realidad la carta de Filemón en realidad no está dirigida a Filemón, sino a Arquipo. Y cuando habla ahí en el versículo 1, en la salutación, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, y en el versículo 1 del libro de Filemón, muchos afirman que en realidad la carta, Pablo se la escribe a Filemón, que muchos creen que llegó a ser ministro de la iglesia en la Odisea, para que Filemón, leyendo esta carta, intervenga con Arquipo, que es el dueño real del esclavo Onésimo. Ahora, por ejemplo, hay un hombre que se llama John Knox, que es uno de los hombres que sostiene esta postura. Ahora, ver la carta de esa manera sería atentar contra el sentido natural que tiene la carta. Fíjate una cosa, si realmente es hacia Arquipo, hacia donde está dirigida la carta, entonces no tendría la intención, ¿cierto?, de darle o poner a Filemón en la salutación, o de hacer exclusivamente a Filemón la persona a la cual dirigirse en la salutación, pero no es así. Fíjate una cosa, una de las cosas llamativas que encontré en el desarrollo gramatical del pasaje fue la forma personal. Si bien en la salutación Pablo se está dirigiendo a Filemón, a Apia y a Arquipo, cuando utiliza los pronombres en el resto de la carta no utiliza pronombres plurales. ¿Qué quiero decir con esto? No está diciendo ustedes, vuestros, está diciendo tú. Fíjate una cosa, doy gracias a Dios en el versículo 4, haciendo memoria de ti, porque oigo del amor y de la fe que tienes. Ese verbo está en segunda persona, en singular, para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, fíjate que no dice oh hermanos, ¿cierto? Y toda la carta cuando la lees una y otra vez, la forma en la que están los verbos, la forma en la que están los pronombres, indican de que si bien la salutación está incluyendo a Apia y a Arquipo, la carta está dirigida a Filemón. Entonces lo que tenemos que imaginarnos es lo siguiente. Filemón es un hombre que vive en esta ciudad con estas características, con este trasfondo, y que en su casa está funcionando la iglesia. Fíjate que dice ahí en el versículo, y a la iglesia que está en tu casa. Filemón aparentemente es un hombre que tiene recursos. En aquel tiempo no era fácil poseer posesiones o propiedades. Él las tenía. Es la casa de Filemón. Y en su casa, este bien que Dios le ha dado, él ahora convertido, él ahora regenerado, lo ha puesto a la disposición de la iglesia. Y es en su casa donde la iglesia de Colosas se congrega. Entonces lo natural de este libro es pensar lo siguiente. Pablo va a hablarle a Filemón, pero además de eso va a incluir en la salutación a Arquipo y a Apia, quien muchos creen que son la familia de Filemón. Apia es su esposa y Arquipo es su hijo. Ahora, esto es algo sumamente interesante porque la carta la va a recepcionar Filemón. Pero la carta, aunque tenía una connotación personal, fue leída para Filemón y también por la familia. Esta era una familia que estaba inmersa en el servicio, estaba a la disposición del servicio de la iglesia. Y ahí Pablo va a tratar este asunto, ¿cierto? Y se va a dirigir a ellos. Y la carta no solamente se va a quedar en el núcleo íntimo de la familia. Esta carta va a ser leída en la iglesia de Colosas. ¿Sabes qué es lo más sorprendente de todo esto? Que esta carta no solamente va a ser leída en el contexto de la iglesia local de Colosas, va a ser leída en todas las iglesias. Y para el siglo II ya era una carta circular. Filemón recepciona esto y él entiende que si bien está tratando un asunto personal, algo que le compete, algo totalmente personal de su vida, de su familia, algo que no es estrictamente de la iglesia, Filemón entiende que esta carta está siendo inspirada por Dios y tiene un contenido que para la iglesia es de bendición. Y por eso es que aunque esto es una posesión personal de él la pone a la disposición de la iglesia. Y esto es una gran lección solamente en el contexto. ¿Cómo sé eso? Porque al día de hoy nosotros podemos contar con esta carta.
Podemos contar con esta carta porque este hombre fiel y amoroso, ¿cierto? Eso significa su nombre, un hombre amoroso, que fue regenerado, que fue salvado por el ministerio de Pablo, entendía de que su vida no era suya, de que no había ámbito privado, de que no había ningún negocio que lo separara de su vida. Su vida era un conjunto de cosas, era un conjunto de verdades. Su vida era un libro abierto. Y ahora todos sabían el asunto que Pablo estaba tratando con Filemón. Eso es algo sumamente interesante. Por otro lado, ¿quién lo escribe? Bueno, lo escribe Pablo, lo sabemos, ¿no? Es Pablo el escritor. Pablo está en la prisión. Y vamos a tratar este asunto de la prisión más adelante, pero Pablo lleva años en esta situación de prisión. Cuando vos empezás a leer el libro de Hechos al final, ¿cierto? Te das cuenta de que lo que le pasó a Pablo fue que para el final de su tercer viaje misionero, Pablo junta una colecta, ¿cierto? Un dinero, una ofrenda para los hermanos, para la iglesia de Jerusalén, que están en afrenta, que están en dificultad, y él llega a ese lugar y se encuentra con los ancianos, y los ancianos le hablan acerca de la reputación que él tiene ahí, y él hace un voto queriendo no dañar la conciencia de nadie, y en medio de esta situación cae en una situación totalmente injusta, y es puesto preso, y es llevado a un lugar donde es encerrado injustamente por 2 años, donde había un hombre, un gobernante corrupto que estaba esperando que él le diera un soborno para poder librarlo, y Pablo no lo hizo y estuvo 2 años encerrado, totalmente restringido, y con las amenazas de que un grupo de judíos habían hecho un pacto, un ayuno, de que hasta que no lo hubieran muerto, no iban a descansar. Pablo tiene muchas presiones. Él tiene la presión de seguir haciendo la obra a la cual el Señor lo llamó. Él tiene la presión de que la gente está buscando para matarlo. Él tiene la presión de que, por otro lado, está en una situación injusta, está preso, está atado de pies y manos, como diríamos acá, y la situación no se resuelve, y pasan los meses y la situación no se resuelve, y cuando aparentemente hay una resolución del problema, él hace una apelación al César, y lo que ocurre es que finalmente es enviado a Roma. Y en ese viaje a Roma cae náufrago, ¿cierto? Y sufre el naufragio, la persecución, el dolor, la prueba tras prueba tras prueba. Y finalmente llega a Roma, y en Roma sigue esperando su juicio. Ahora es una situación totalmente injusta, ¿no? Y una situación en la cual muchos de nosotros, estando en ese momento, lo que haríamos sería pensar en cuán amargado estoy por la situación en la que estoy atravesando. Sin embargo, Pablo no está pensando en eso. Pablo sigue pensando en la obra de Dios, sigue pensando en la edificación de los hermanos, sigue pensando en cómo seguir contribuyendo a la expansión del reino de Dios. Sigue escribiendo cartas, y en la medida que tiene la oportunidad de predicar el Evangelio, predica el Evangelio, y en la medida que tiene la oportunidad de discipular a personas, discipula a personas, las exhorta, les enseña, les anuncia, a fin de presentarlos perfectos, tal como lo dice ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 28. Pablo no cesa de trabajar. Pablo no cesa de pensar en que su vida está en las manos de Dios, que si lo que él está viviendo, no importa si es justo o es injusto, de lo que Dios ha deparado para él, porque Cristo es el amo de su vida. Y ahí se encuentra Pablo en la prisión, una prisión domiciliaria. No es como la segunda prisión ahí en la cárcel mamertina, en un agujero en el piso frío, no. Esto es una prisión donde él tiene soldados que lo están cuidando. Aparentemente hay una casa donde él puede recibir personas. Y un día, y en esa prisión domiciliaria, un día le tocan la puerta y entra este pastor Epafras, del cual no habla mucho el Nuevo Testamento, que hizo un viaje de 1700 kilómetros para buscar un consejo. Epafras no tiene WhatsApp, no tiene Facebook, no tiene aviones, no tiene autos, no tiene nafta, no tiene absolutamente nada de esto. Lo que tiene son 2 pies para caminar, para esforzarse y para cuidar la iglesia. Y en esta conjugación hermosa de eventos históricos es donde se gesta la carta de Filemón, la carta de Colosenses, la carta de Efesios. Y Pablo, aunque no conoce esta iglesia, porque lo dice en el capítulo 2, versículo 1 de Colosenses, no han visto mi rostro, Pablo siente un afecto por la iglesia.
Y él desea ir a ver esta iglesia, él desea comunicar un don a esta iglesia. Entonces nos vamos a introducir ahora, ya teniendo en claro la imagen, ¿cierto?, de quién lo escribe, a quién se lo escribió, cómo era el lugar, cuáles eran las circunstancias. Vamos a meternos ahora en el pasaje y vamos a tratar de entender qué fue lo que Pablo quiso decir y qué es lo que Dios tiene para nosotros. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y sigue siendo útil, y aunque esto fue escrito hace siglos atrás, sigue teniendo un efecto actual, efectivo, poderoso y transformador para nuestras vidas. Así que vamos a leerlo. Le voy a pedir a Juanchi, que tiene voz de trompeta, que lea del versículo 8 al versículo 14, por favor. Amén. Ahí tenemos un hermoso párrafo, y si ustedes me permiten ponerle un título al sermón de hoy, yo le pondría Ministros del Amor. Ministros del Amor. Vamos a ver más adelante un poquito acerca de cuál es la temática general de la carta, pero arranca el versículo 8 diciendo: por lo cual, aunque tengo mucha libertad, y ahí aparece una palabra interesante, que es la palabra libertad, la palabra parecían, que es un sustantivo. Pablo tiene una libertad. Esta palabra lo que está haciendo es una alusión a que él tiene toda la confianza. Muchas veces esta palabra, o mayormente esta palabra en el Nuevo Testamento, es traducida como la confianza de poder hablar. Pablo es consciente del rol que tiene para la iglesia. Pablo es consciente de la posición en la cual el Señor le ha puesto. Pablo es consciente también acerca de la situación que él está viviendo en su momento y cómo él ha ganado el testimonio frente a las diferentes iglesias por la forma en la que él se ha entregado a la obra del ministerio. Pablo tiene toda la libertad del mundo para hablar. Él dice, no hay nada que detenga que yo diga lo que es necesario hablar. Yo gozo de este privilegio. Ahora, hay dos conceptos que aparecen aquí en el versículo 8. Gracias, muchas gracias. Hay dos conceptos que aparecen aquí en el versículo 8, que son el concepto de libertad y el concepto de autoridad. Pablo es consciente y no está ignorando esto, no está ignorando de que él goza de cierta autoridad en la iglesia para poder hacer lo que conviene. Pablo está diciendo: mira, yo sé, Filemón, que vos sabés quién soy. Tenemos que hablar un poco acerca también de la relación de Pablo con Filemón, cómo se conocieron. Tenemos ahí un desafío de interpretación, porque en el capítulo 2, versículo 1, dice Pablo que no habían visto su rostro. ¿Cómo sabe Pablo que goza de esta libertad para hablar? ¿Cómo sabe que tiene reconocimiento de parte de estos hermanos? Bueno, cuando nosotros vamos al libro de Hechos, en el capítulo 19, en el tercer viaje misionero, nosotros nos damos cuenta de que Pablo gastó 2 años, por lo menos más de 2 años, en Éfeso haciendo ministerio. Y ahí el libro de Hechos nos cuenta que él hizo un ministerio hacia toda la provincia de Asia, y él alcanzó muchas personas desde ahí. Entonces lo que debemos suponer es que Filemón, que es oriundo de Colosas, lo conoció a Pablo en Éfeso, lo cual es muy natural. Si Filemón es un hombre pagano, si viene del contexto pagano, si su nombre es griego, lo más natural es pensar de que en algún momento pisó Éfeso. Éfeso era el centro religioso de aquella región. Mucha gente viajaba a esta ciudad por cuestiones religiosas. Ahora, seguramente Filemón se encontró con Pablo allí, y es ahí donde ellos nutren en su relación. Es ahí donde ellos se conocen, y es ahí donde Pablo empieza a desarrollar una amistad con este hombre. Porque la carta muestra sin duda una familiaridad
muy, muy particular con Filemón y con su familia. Ahora, por otro lado, sabemos que Pablo no estuvo en Colosas. Sabemos que Pablo nunca había pisado este lugar y no conocía la iglesia en su membresía, en su totalidad. Aunque muchos dicen que Pablo seguramente pasó por la ciudad de Colosas, nunca la consideró como una ciudad estratégica. Recordemos que Pablo había deseado hacer ministerio en Éfeso, el Espíritu Santo se lo había impedido. Finalmente terminó en Filipos haciendo ministerio y después de que pudo terminar, pudo venir acá a Éfeso, mandó gente de su equipo para trabajar en Éfeso e hizo una obra efectiva ahí en Éfeso. Y ahora la relación o sea como sea que desarrollaron la relación Pablo y Filemón en Éfeso, lo que Pablo siente es que tiene la naturalidad de poder hablarlo. Filemón ha estado cerca de Pablo y sabe que es un ministro auténtico, genuino de Jesucristo. Aunque en aquel tiempo habían muchos ministros, habían muchas personas que aparecían a hablar en nombre de Dios y que no eran realmente ministros. Pero Filemón no tiene ese conflicto con Pablo. Filemón está familiarizado con él y Pablo le dice, yo tengo confianza, yo tengo libertad, yo sé que si lo digo, lo vas a escuchar, pero no solamente si lo digo, si te lo mando. Ahora, es interesante el concepto de mandar, es algo que hemos venido escuchando en varias ocasiones acá desde el púlpito, ¿no? Más de una vez vemos como Pablo le dice, por ejemplo, a Timoteo que mande, que mande, que mande, que mande, que mande. Pablo le dice a Tito en el capítulo 2, en el versículo 12, si no estoy mal, dice, esto enseña y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. La Biblia le da una autoridad a los ministros de Dios para que, le da la herramienta de la autoridad para que puedan servir en la iglesia representando los intereses de Cristo. Y Pablo sabe que tiene esa autoridad. Pablo no ignora esa autoridad y Pablo no está enseñando que aunque tiene la autoridad, Pablo se va a inclinar hacia el consejo. No, Pablo va a hacer un ruego, no va a dar un consejo. Pablo va a direccionar la situación, la va a guiar, va a marcar claramente hacia dónde tiene que ir la situación, pero no nos confundamos, Pablo goza de la autoridad. Esta palabra autoridad es una palabra interesante, esta palabra que aparece acá es una palabra de connotación militar. Esta palabra se utilizaba cuando un soldado o alguien de un alto rango tomaba a alguien y lo ponía en un lugar para dejarlo a cargo. Pablo tenía esa autoridad, como si la iglesia fuese un ejército y él fuera un general. Él podía tomar a Filemón y decirle, te voy a poner a hacer esto. En la iglesia, Dios ha proporcionado autoridad para representar los intereses de Cristo. Ahora, este es un concepto que a muchos de nosotros nos hace mucho ruido, ¿no? Esta expresión argentina de quién sos vos para decirme lo que tengo que hacer, ¿no? Digo Argentina porque yo no la uso, no. Pero es una expresión recurrente, ¿no? En nuestro tiempo, y lo hemos visto muchas veces y lo vamos a hablar, y como es una amenaza de nuestro tiempo tenemos que recalcarlo, en nuestro tiempo la autoridad siempre se ve en una connotación negativa y no en una connotación positiva. Y Pablo goza de la autoridad y él lo sabe. Él sabe que tiene la autoridad para resolver este asunto. Sin embargo, en esta situación, Pablo no va a usar esa autoridad, esa herramienta que él tiene para resolver esta situación. Y acá está el corazón del párrafo. Es acá donde se va a centrar la petición, el petitorio, el deseo, el corazón de Pablo. Mira, dice en el versículo 9, más bien te ruego por amor, te ruego por amor. Esta palabra ruego es la palabra paracaló, ¿sí? Si la digo así, ustedes la van a familiarizar con la palabra paracleto, ¿cierto? La palabra paracleto es una palabra que usamos para describir o para llamar al Espíritu Santo, ¿cierto? El que está con nosotros, el que está en nosotros, ¿cierto? Este ruego, esta palabra que Pablo está utilizando acá es un verbo que lo que está haciendo Pablo es pidiéndole, él está diciendo, yo tengo la libertad de hablar, yo tengo la autoridad, pero esto lo voy a dejar en esta ocasión de lado, aunque lo puedo hacer, no quiere decir que no lo puedo hacer, lo puedo hacer, pero lo voy a dejar de lado para hacer esto, un ruego, un ruego. ¿Qué tipo de ruego es el que va a hacer? Este ruego no es cualquier ruego. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo con esta palabra es, a Filemón, perdón, lo que le está diciendo a Filemón es, Filemón,
en lo que te voy a decir, en lo que te voy a comunicar a continuación, yo necesito que vos y yo tengamos una misma mente. Yo estoy en una postura frente a esta situación y lo que voy a hacer es pedirte, rogarte que te pongas al lado mío, que tengas el mismo corazón y que tengas la misma mente, que tengas los mismos principios, que tengas los mismos valores en esta situación. Yo te voy a rogar que te pongas al lado mío. Por eso este título que tiene la predicación, Ministro del Amor. Pablo tiene un tacto excepcional en esta carta. No debemos confundir cuando estamos sirviendo a otras personas, sea el cargo que el Señor nos dé, sea el anciano, sea un diácono, sea un encargado de un programa, sea lo que sea que el Señor ya te haya puesto a hacer. No confundir la autoridad en desuso del amor. Pablo entiende que él tiene toda la autoridad, pero él va a tener una actitud amorosa con este hombre, que lo reconoce, que sabe quién es. Y le va a decir, te ruego, ponete al lado mío. Ponete al lado mío, ponete en el mismo criterio, ponete del mismo lado de la vereda. Mira esta situación desde mi perspectiva. Ahora, ¿cuál es la situación? Bueno, ahí viene el acusativo, ¿no? ¿Dónde recae esta acción? Te ruego por amor. Te ruego por amor. Hay muchos que hablan de la palabra, de que el tema central de la carta es el perdón. Y realmente el perdón es un tema que trata la carta, pero yo creo que realmente el corazón de la carta es el amor. Fíjate por qué lo digo. Pablo en el versículo 1 le dice a Filemón, Pablo prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, al amado Filemón y a la amada hermana Apia y Arquipo. Después en el versículo 4, doy gracias haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones porque oigo del amor que tenés, ¿cierto? Del amor que tienen y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. El amor es algo que es inevitable de ver en toda esta carta, ministro del amor. Filemón, según lo dice, por ejemplo, Juan Calvino, dice, evidentemente Filemón no solamente era el hombre que prestaba la casa para que la reunión se hiciera ahí, él era un ministro de Jesucristo, por la forma en la que lo llama Pablo. Cuando vos ves el mapa, es interesante ver que la iglesia de Antioquía está en una punta. La iglesia de Antioquía fue una iglesia muy importante en los tiempos de Pablo, y otra de las iglesias muy importantes fue la iglesia de Éfeso. En la ruta que conectaba de Antioquía a Éfeso, casi en el medio estaba la ciudad de Colosas. En aquel tiempo había una migración, había un movimiento muy natural entre los creyentes, había interdependencia, había cuidado de las iglesias, había misiones, había gente que estaba saliendo a predicar el evangelio. Y mucha gente que viajaba de Antioquía o incluso de Jerusalén misma por tierra a Éfeso pasaba por Colosas, y cuando llegaban a Colosas se encontraban con que había una iglesia que funcionaba en la casa de un hombre, y cuando la gente seguía su trayecto, ya sea para Éfeso o ya sea para Roma, lo que decían era: con cuánto amor nos ha recibido Filemón. El amor de este hombre era notorio a todo el mundo. El amor de esta iglesia era notorio a todo el mundo. Pablo lo dice en el capítulo 1 de Colosenses. Doy gracias, amor, de la fe, del amor y de la esperanza. El amor que ellos tenían. Y una de las cosas que Pablo quiere hacer, y por eso no hace uso de la autoridad, es seguir protegiendo esta característica que es fundamental para la iglesia, la característica del amor. Ellos tienen el amor. Ya lo tienen, es sabido por todos. Ahora, hay una situación puntual con un hermano que si no se resuelve de manera adecuada, el amor se puede comprometer. El amor se puede fraccionar. Una de las cosas que yo he aprendido estando con Matías es cuán frágil es la unidad de la iglesia. ¿Cuánto debemos trabajar por la unidad de la iglesia? ¿Cuánto debemos trabajar para proteger el amor de la iglesia? Y por eso es que Pablo en esta ocasión no está usando de su autoridad, no está usando de la libertad que él tiene para hablar. Él está haciendo un ruego basado en el amor, diciéndole: Filemón, ponete al lado mío. Te ruego por amor. Te ruego por amor. No hay otra motivación. No hay otro motor. Pablo no quiere que esta situación sea impulsada por fuerza o ni siquiera por obediencia. Pablo podría haber apelado a la obediencia de Filemón, claramente, él puede ordenarle y Filemón hubiese sido obediente.
Pero Pablo entiende que hay algo precioso en esta iglesia, que él quiere cuidar, él quiere proteger y él quiere seguir estimulando, que es el amor. Entonces ahí en el primer punto vamos a ver el ruego amoroso de un embajador, el ruego amoroso de un embajador. Este es el corazón del párrafo. Te ruego por amor, te ruego por amor. Siendo Pablo como soy. Esta expresión fue una expresión que a mí me llamó mucho la atención. Siendo Pablo como soy. Ahí en el versículo 9, esa expresión habla acerca de la intimidad que Filemón y Pablo tenían. ¿Cómo habían construido? Vuelvo a ese punto. ¿Cómo habían construido esta intimidad? Quiero que vayamos al libro de Hechos. Capítulo 19, si no estoy mal. Sí, 19, versículo 17 y 18. Hechos 19, 17 y 18. 19, 17 y 18. Mira, lee primero el versículo 10. Estamos leyendo acerca del ministerio de Pablo en la provincia romana de Asia. Puntualmente está en Éfeso. Y dice así: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. O sea, acá vamos a incluirlo a Filemón, ¿cierto? Mira cómo continúa, porque el libro de Hechos, me encanta cómo lo expresa Lucas, porque él está hablando una manera detallada de cómo eran las dinámicas de esta iglesia. Y dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, capítulo 19, versículo 17. Así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor. ¿Cómo era magnificado el nombre del Señor? Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Cómo tenía esta relación tan íntima Filemón con Pablo? ¿Sabes cómo la tenía? Porque vivían las dinámicas naturales de una iglesia. Hay muchos de ustedes que recientemente se están acoplando a la iglesia y muchos de nosotros que venimos de un trasfondo de formación muy distinto a lo que hemos venido durante los últimos años aprendiendo en cuanto a lo que es la eclesiología, en cuanto a lo que es la iglesia, la vida del cuerpo. Y me encanta la sinceridad de muchos, por ejemplo, en la clase de membresía. El otro día estaba hablando con alguien y me decía: cuando llegué a la iglesia me sentí invadida porque no te dejan en paz, o sea, tengo que hablar de todo lo que me pasa. Después escuché a otra persona que decía: esta es la iglesia de las preguntas, esta es la iglesia de las preguntas. Ahora, pareciera algo extraño, y realmente es algo extraño en un contexto posmodernista como el que nosotros vivimos, en un contexto individualista, donde cada uno vive en su propio mundo, donde cada uno vive en su propio egoísmo, pero quiero decirte una cosa: el diseño de Dios para la iglesia, nosotros no nos lo inventamos, esto no es algo que a nosotros se nos ocurrió en la iglesia o a que a Matías se le ocurrió y dijimos, bueno, esto quizá puede ser el mejor camino por donde podríamos ir. No, estas eran las dinámicas naturales de la iglesia. Las iglesias que fueron fundadas y establecidas y fortalecidas por el ministerio apostólico de aquellos hombres que estaban encargados de tener la forma de la verdad y proveerla para la iglesia. No solamente la tenían para ellos, sino que además la vivían. Pablo no era una persona que estaba ejerciendo su ministerio y su rol apostólico sobre las personas. Él estaba inmerso en las personas. Daban cuenta los unos a los otros. En el libro de Gálatas vemos cómo interactúan entre los apóstoles mismos, ¿no? Vos ves a Pablo, por ejemplo, exhortándolo a Pedro por su hipocresía. Y en el capítulo 3 del libro de Segunda de Pedro, Pedro le estimula a los hermanos a que reconozcan el ministerio de Pablo. Vos te das cuenta que esto atravesaba todos los niveles de la iglesia. Te das cuenta de que todas las personas estaban atravesadas por esta dinámica, rendían cuentas, contaban sus hechos. Ahora, lo que el mundo nos ha instaurado es: mis problemas los resuelvo yo. Nadie se mete en mi vida. ¿Por qué tengo que abrir mi corazón? ¿Por qué tengo que contar las cosas? Porque ese es el diseño de Dios, eso es lo que Él ha planteado para nuestra iglesia. Esa es la forma en la que los apóstoles fortalecieron la iglesia. Y cuando aparecieron los desafíos, tales como este que estamos presentando acá, Pablo tiene toda la confianza de decirle: te ruego por amor, siendo Pablo como soy. Filemón, vos sabés cómo soy. No te es oculto lo que soy. Yo fui un libro abierto, vos conocés mis luchas.
Vos conocés cuáles fueron mis valores, vos sabés cuál fue mi conducta, vos sabés cuáles fueron mi actitud frente al pecado, tal como soy, te ruego. Y Filemón y Pablo tienen un canal de comunicación, una autopista donde hay confianza, donde hay transparencia. ¿Por qué? Porque vivieron el diseño de Dios para la iglesia. Daban cuenta de sus hechos. Todos estos hombres de Asia que fueron alcanzados en el ministerio de Éfeso, vivían rindiendo cuentas unos a otros, estimando a los demás no como superiores, no como inferiores, sino como superiores a sí mismos, abriendo el corazón, contando sus luchas, siendo la iglesia que Cristo ha diseñado. Ahora, Pablo podía ordenar esto, ¿no? Pablo podía mandarlo. Si él está representando los intereses de Cristo en la iglesia. Pero no es lo que Pablo quiere. Pablo lo que quiere es proteger el amor. Y Filemón sabe de que lo que gobierna el corazón de Pablo es el amor. Siendo como soy, siendo como soy. Me encantó esa expresión. Siendo como soy. Cuán importante es, ¿no? Cuán importante es que todos nosotros nos mostremos tal cual como somos. Bueno, ustedes están orando, muchos de ustedes están orando por todo este proceso que nosotros estamos viviendo. Y una de nuestras oraciones con Gisela es, Señor, que la iglesia pueda vernos tal como somos. Que sea tu Espíritu Santo guiando. Yo doy tantas gracias por nuestra iglesia, porque puedo reconocer la autoridad de nuestros líderes, pero también puedo reconocer su sensibilidad al pecado. Yo he escuchado a los líderes de nuestra iglesia confesar sus pecados, abrir sus corazones, decir cuáles son sus luchas, ser libros abiertos. Los he visto llorar por causa de su pecado, los he visto confesar situaciones difíciles. Este es el diseño de Dios para nosotros. Tal como somos, soy como soy, ¿cierto? Es la expresión que Pablo utiliza ahí. Siendo como soy, Pablo ya anciano. Bueno, le puse al título del primer punto el ruego amoroso de un embajador, porque en realidad, por ejemplo, hombres como Adam Clark creen que la mejor forma de traducir la palabra anciano sería embajador. Si bien la palabra embajador era un rol o era un oficio que lo desempeñaba un hombre mayor por experiencia, ¿cierto? Lo que esta palabra está comunicando es que esta persona que está intercediendo, que está trabajando, que está interviniendo en esto, no está ahí para representar sus propios intereses. Pablo quiere ser totalmente transparente con Filemón para que Filemón vea que en la resolución del problema con el esclavo Onésimo no hay ninguna intención egoísta. Él es un embajador, él está velando por los intereses del que lo puso como embajador. Él es un embajador amoroso y él quiere que el amor abunde en la iglesia. Otra expresión que también me llamó la atención fue prisionero de Jesucristo. Como lo mencioné anteriormente, Pablo tenía muchas cosas para poder estar amargado, muchas situaciones injustas, cosas que él no hubiese elegido. Pero esta expresión prisionero de Jesucristo es llamativa porque tendríamos que decirle a Pablo, no te equivoques, vos no sos prisionero de Jesucristo, vos sos prisionero de Roma, Roma te tiene preso. Y Pablo dice, no, yo soy prisionero de Jesucristo. Pablo tiene una perspectiva clara de que todo lo que le ha acontecido desde Cesarea Marítima hasta su encarcelamiento en Roma ha sido resultado de lo que Dios ha querido para su vida. Dios es soberano. Dios tiene el control. En esta expresión prisionero de Jesucristo no solamente habla acerca del corazón de Pablo reconociendo la soberanía de Dios, sino también es la disposición de Pablo reconociendo el control absoluto del amo y dueño de su vida, que es Cristo. Él es prisionero de Cristo. Si Cristo le dice que tiene que fundar una iglesia, Él va a fundar una iglesia. Si Cristo le dice que tiene que rendir cuentas y ser abierto, Él va a estar abierto. Si Cristo le dice que tiene que ser prisionero, Él va a ser prisionero. Si Cristo le dice que tiene que vivir sufrimiento y dolor, Él lo va a vivir. Él es prisionero de Jesucristo, no de Roma. Él está inmerso en la doctrina del señorío de Cristo, Él está inmerso en la doctrina de la soberanía de Dios. Él ve que todo lo que le está aconteciendo es el resultado de lo que Dios quiere.
Ahora, cuán importante es ver esto, ¿no? Cuán importante es ver que todo lo que me acontece porque Dios así lo ha querido. Esto es una de las formas de pensamiento que yo he tratado de traer en situaciones pequeñas y en situaciones grandes. Si Dios no hubiese querido que pasara por esto, no hubiese pasado. Y eso me asevera a Dios controlando mi vida, dirigiendo mi vida, llevando un norte. Y Pablo es un embajador que reconoce el control absoluto de Cristo sobre su vida. Segundo punto, la súplica comprometida por un hijo espiritual. Vuelve a utilizar la misma palabra en el versículo 10, dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Al principio en el versículo 9 dice, te ruego por amor, pero acá ya no es general el pedido, es específico. Es el ruego de un padre, ya no es un embajador, es un padre. Acá va a cambiar de rol. Dice, al principio te lo voy a rogar como un embajador, como un representante de Cristo, como un hombre que está velando por los intereses de Cristo. Pero ahora te lo voy a hacer desde la perspectiva de un padre. Te voy a rogar por mi hijo Onésimo. Vuelvo a utilizar la misma palabra y es interesante que Pablo utilice 2 veces la misma palabra para hacer su pedido. Esta es una forma natural de hacer énfasis. Por eso digo que el ruego es el corazón de este párrafo. Porque Pablo quiere acentuar un énfasis en esta palabra, ruego. Yo quiero que se pongan al lado mío. Yo quiero que tengan la misma perspectiva, la misma mente, el mismo corazón, los mismos valores en relación a esta situación. Y Pablo se va a poner entre Filemón y Onésimo para resolver esta situación. Ahora, me encanta la forma en la que Pablo está viendo a sus hermanos. Porque él está diciendo y está utilizando la palabra mi hijo, Onésimo, a quien engendré. El otro día estaba debatiendo con alguien acerca de quién tiene más amor en la familia, si el padre o la madre. Obviamente que el pecado derrumba todo, ¿no? Pero cuando el Señor quiso mostrar el amor genuino que Él tiene, lo ilustró con un padre, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo. El que está aguardando todos los días en el camino, ¿cierto? Es el padre, no es la madre, es el padre. El padre está ahí, ¿cierto? Viendo y esperando y aguardando que un día el hijo se arrepiente y vuelva. No le importa la condición en la que él está, no le importa cuán arrastrado venga, no le importa cuánta miseria traiga en sus hombros. Él está esperándolo fielmente todos los días para que él vuelva. Juan dice, mira con cuán amor nos ha amado al Padre. El Padre, el profundo amor del Padre. Y Pablo va a tomar un rol que es el rol del Padre. Y va a asumir un compromiso familiar y entrañable. Lo que Pablo está diciendo acá nota o nos hace ver cómo es que Pablo ve y comprende las relaciones con sus hermanos espirituales. Claro, Pablo entiende la doctrina de Dios, ¿no? Él entiende que todas las relaciones familiares, terrenales, un día se van a deshacer. Pero los vínculos que nosotros tenemos entre hermanos no se van a deshacer. Pablo está haciendo un ruego amoroso por su hijo. Pablo está viendo a Onésimo y la verdad es que Onésimo no es, a los ojos de muchos, no sería alguien por quien jugarse, ¿no? Es un esclavo, es una persona que pertenece al círculo social más bajo de todo el Imperio Romano. Y además de ser un esclavo, el estar ahí abajo de la sociedad, Onésimo es un esclavo infiel, es un ladrón, es un traidor. A ese ha adoptado a Pablo como su hijo. Pablo está poniendo, como decimos nosotros, las manos en el fuego por Onésimo. Porque lo que lo mueve a Pablo a tener esta dinámica, a tener esta actitud, a tener este respaldo por este hombre, ¿sabes qué es? Que él es consciente que la relación que ahora tiene por la fe con este hombre es trascendente, es eterna, no se acaba. Y él está rogando por este hijo. Es una expresión sumamente interesante. La palabra que utiliza ahí para hablar del hijo es la palabra tecnón, que es la palabra que se utiliza para decir mi niño. Literalmente quiere decir mi niño o el niño, ¿cierto? Te ruego por mi niño Onésimo. Qué carta llena de ternura. Ahora, cuando yo estudiaba este texto, una de las cosas que decía es cuánto amor tiene Pablo.
qué empalagoso que es Pablo. Es muy tierno Pablo. Es muy dulce Pablo. Pablo tiene un amor genuino por sus hermanos. Cuando leí este texto, cuando leí esta palabra puntualmente, le hice una oración al Señor. Le dije, Señor, si no voy a amar la iglesia de esta manera, no me hagas un ministro de ella. Cuán importante es que nosotros podamos ver cada una de las personas de nuestra congregación y entender de que la relación que yo tengo con ellos debe ser profunda, debe ser familiar. Vos sabés lo que es la familia, ¿no? Yo tengo hijos. Yo sé lo que se siente cuando tu hijo está volando de fiebre, cuando tu hijo está con algún dolor, algún golpe. Se siente horrible, ¿no? Ese amor entrañable que sale de las vísceras, que sale de adentro, que harías cualquier cosa para que no sufriera tu hijo. Ese amor es el que Pablo está sintiendo hacia ese esclavo, hacia esta persona que nadie daría 2 pesos, hacia este menospreciado de la sociedad, hacia este traidor, hacia este ladrón. Esa es la actitud que Pablo está teniendo. Esa es la forma y ese era el nivel en el cual ellos vivían las relaciones en la iglesia. Y la expectativa de Pablo es que Filemón no lo vea de la vereda enfrente. La expectativa de Pablo es que Filemón cruce de vereda, se ponga al lado de él y él tenga el mismo corazón. Y la expectativa de Dios para nosotros es que nosotros no lo veamos a la distancia. Es que nos crucemos de vereda y lo vivamos tal como Pablo lo vivió, porque ese es el deseo de Dios para nosotros. Ahora muchos de ustedes deben decir, bueno, pero la iglesia no es así en realidad, Felipe. Eso parece utópico. Eso parece irreal. Bueno, hay una realidad, ¿no? En la iglesia está el pecado. Pero el pecado no atenta en contra de la identidad de la iglesia. Somos una familia espiritual. Por definición, la iglesia es una familia espiritual. Ser una familia espiritual es parte de la identidad que nosotros tenemos al pertenecer a este cuerpo local de creyentes. Lo que hace el pecado es arruinar esa identidad, es distorsionar esa realidad, es confundirnos en esa realidad. El ruego amoroso de un padre, la relación familiar que desarrollaron entre los creyentes del primer siglo. Tercer punto, vamos a saltar un poquito más adelante, vamos a avanzar. Dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. El tercer punto es un amor que no compromete la ética ni los principios cristianos. Un amor que no compromete la ética ni los principios cristianos. Tenemos que pensar en esto. Tenemos que pensar en que Pablo se ha dado cuenta de que Onésimo, una vez que llegó a Cristo, llegó a ser útil para la obra del ministerio. Me encanta la conjugación de las palabras. Cuando la leía en el idioma original me sonaba croto. Mirá la palabra en griego, dice acrotón, ¿sí? Y después la palabra para inútil es acrotón, pero no es croto, no es que Onésimo era un croto, era un inútil. Después la palabra cambia y dice eucroton. O sea, acróton es que era inútil, pero ahora en Cristo es útil, se ha convertido. Y ese prefijo que pone en la palabra, eucroton, lo que hace es profundizarlo. Literalmente quiere decir un pozo, es profundamente útil. Es profundamente útil. Pablo se ha dado cuenta del potencial que tiene este esclavo para la obra del ministerio. Ahora, Pablo, como les dije anteriormente, no solamente escribió la carta de Filemón, también escribió la carta de los Efesios. Si vos ves la carta de los Efesios en el capítulo 6, mira lo que dice en el versículo 5. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. O sea, en la misma bolsa donde iba la carta para Filemón, venía esta carta. El mismo escritor de la carta de Filemón es el hombre que escribió estos versículos, estos textos que nosotros tenemos acá.
Ahora, una de las cosas que me llama la atención de este texto es que Pablo no es inconsistente en su mensaje. Pablo es muy claro en su mensaje. Pablo está diciendo, el amor no va a hacer que yo pierda la consistencia en lo que estoy diciendo. Él es útil para el ministerio, pero es necesario que esta situación se revierta. Ahora, Pablo lo menciona en la carta a Colosenses, en el capítulo 4, a Onésimo, pero no cuenta la situación de Onésimo. Porque la iglesia no tiene que saber de toda esta situación, la tiene que resolver entre Filemón y Onésimo. Y lo que Onésimo tiene que hacer es volver y ponerse a la disposición de Filemón. ¿Por qué razón? Porque el amor no compromete los principios, el amor no compromete la ética cristiana. Al contrario, ahora esto era algo que era claro en la mente de Pablo. Si vos lees, por ejemplo, Tito capítulo 2, es más profundo ahí el concepto de Tito, porque mira cómo vincula Tito, o Pablo a Tito, la relación laboral que tienen los esclavos con los amos. Dice en el versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Mira, esto es lo más fuerte de este pasaje. En el versículo 10, capítulo 2, versículo 10, para que en todo adornen la doctrina de Cristo, nuestro Salvador. Pablo entiende de que hay un principio que acá se quebró. Aún siendo Onésimo, esclavo e inconverso, él quebró un principio. Ahora imagínense una cosa, imagínense si Pablo no toma cartas en el asunto y un día Pablo es liberado y Onésimo está en el grupo misionero de Pablo, ¿cierto? Y Pablo le escribe la carta a los colosenses y es liberado y un día va a la iglesia de Colosas y entra a la iglesia con todo su equipo misionero y dentro de estos entra Onésimo, este traidor, este ladrón, a la casa de Filemón. Pablo entiende la necesidad de que acá hay algo que hacer. Es útil, era inútil, ahora es útil y yo reconozco la utilidad de él, pero ahora vuelvo a enviarle a ti. Pablo no va a comprometer sus principios, su doctrina, sus enseñanzas. Él va a hacer toda la interpelación necesaria para resolver esto. Él va a usar todo lo que sea necesario para resolver esto, pero no va a comprometer los principios. Y esto es un principio hermoso del amor. El amor no compromete la verdad. El amor proclama la verdad y es en la verdad donde nosotros protegemos el amor. Un amor que no compromete la ética ni los principios. Vamos a seguir avanzando y vamos a ir al último punto. Y vamos a leer ahí después de ese pasaje, ahí vamos a volver a Filemón, dice, después del punto y coma, dice, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Vuelve Pablo a hablar acerca de todos los recursos que él podría haber usado para resolver esta situación, pero Pablo quiere que el amor sea lo que conduzca a toda esta situación. Y el cuarto punto dice, la efectividad ministerial nunca debe comprometer el verdadero amor. Acá hay en juego varias cosas. El amor de Pablo hacia Filemón, el amor de Filemón hacia Pablo, el amor de Pablo hacia Onésimo y ahora el amor de Filemón hacia Onésimo. Aquí hay mucho en juego, aquí hay mucho que proteger. Ahora, como lo mencioné en el punto anterior, Pablo es consciente de lo útil que es. Y los que están en el ministerio, si no pregúntenle a Eduardo, ¿cuánto oramos para que hayan obreros en la mies o no? ¿Cuánto oramos para que hayan hombres disponibles? ¿Cuánto trabajamos y estimulamos a que cada uno de los hombres de la congregación pueda trabajar y pueda tener una mentalidad de tener la mayor disponibilidad posible de su tiempo para servir para los propósitos eternos? ¿Cuán necesario es manos en la obra? Pero Pablo, que sabe que podría sacar mucho provecho de este hombre, no va a priorizar la efectividad del ministerio por el amor. Pablo quiere que el amor sea lo que abunde acá. Pablo quiere que sea el amor lo que conduce todo. Ahora, esa expresión que utiliza ahí en el versículo 12 dice, para recibirle como a mí mismo. En realidad, a ver si lo tengo acá traducido. En la Biblia de las Américas, mira cómo lo traduce. Dice,
y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón, como si fuera con mi propio corazón. O sea, Filemón un día va a recibir la carta para la iglesia, pero también va a recibir una carta para él y va a ver entrar por la puerta al que le robó. Porque Pablo más adelante va a decir, si algo te ha afrentado, ponlo a mi cuenta. Evidentemente Onésimo alguna macana hizo en relación a esto, algo se ha robado, algo ha sacado, ¿cierto? No solamente se escapó siendo él propiedad de Filemón, sino que algo ha hecho. Pablo es consciente de esto. Pablo es consciente de que quizás no sabe todos los detalles de la situación, entonces él interviene. Pero Pablo quiere que Filemón, cuando vea cruzar por la puerta de su casa a Onésimo, no lo vea con las manos vacías, lo vea como que lleva el corazón de Pablo en sus manos. Pablo es excepcional en esta carta. Es corta, es breve, pero es profunda. Pablo quiere que estos dos hombres convivan en el mismo contexto de la iglesia. Porque si bien podría ser útil en Roma, Pablo está en la prisión, Pablo está encadenado, él lo que necesitan son voces que salgan y prediquen. Y quizás Onésimo es una de esas voces. Lo que él está priorizando es que él vuelva al lugar de origen, que él se radique en su iglesia local y que haciendo eso construyan un clima propicio para que la iglesia siga siendo edificada. A veces estamos tan errados en el criterio de lo que es ser efectivos ministerialmente. A veces pensamos que la efectividad es hacer lo que sea necesario con tal de avanzar. Y no es así. El otro día estábamos hablando con el grupo de hombres de nuestro grupo de rendición de cuentas, de que cuando estamos discipulando, cuando estamos rindiendo cuentas, uno podría llegar a pensar, bueno, pero no, hay muchas personas que se están perdiendo afuera. Hay muchos que tendrían que venir y escuchar el mensaje del Evangelio y nosotros estamos acá encerrados, rindiéndonos cuentas, exponiendo nuestros corazones, denunciando nuestro pecado. ¿Por qué no salimos más afuera? Bueno, sí, hay que predicar el Evangelio, amén, hay que hacerlo. Esta iglesia tiene que ser una iglesia evangelística. Pero si podemos aprender una lección del libro de Hechos, es que el crecimiento es algo que Dios le proporciona a su iglesia en la medida que Él quiere. Y la iglesia debe trabajar para tener un ambiente propicio para el crecimiento. Hace unas cenas atrás yo hablaba acerca del versículo 42 del capítulo 2 de Hechos. Perseveran en la doctrina, en el partimiento del pan, estando unos con otros en las casas, en la oración. El clima propicio, la cercanía, la proximidad entre hermanos, el amor fraternal para que la iglesia sea fortalecida. El amor debe gobernar nuestras vidas. Ahora, lo que va a atentar en contra del amor va a ser el egoísmo. Si hay algo que atenta en contra del amor, es el egoísmo, es el amor a nosotros mismos. Pensá en esto. Si Pablo no hubiese tenido su corazón rebosante de amor, lo que hubiese visto en Onésimo es lo que todos veían en Onésimo, un hombre inútil. Quiero terminar con esta ilustración. En el año 1501 había un pedazo de mármol gigante. Había un pedazo de mármol gigante tirado en el patio de una plaza en Florencia, Italia. Y un día le pidieron a un joven que la trabajara. Había estado esa piedra por más de 100 años tirada en ese patio. Nadie le había prestado atención, nadie la había valorado. Y este joven empezó a trabajarla. Esa imagen es la imagen, esa piedra es la piedra que nosotros al día de hoy conocemos como la imagen de David de Miguel Ángel. ¿Cuántas veces nuestro egoísmo, una falta de la perspectiva clara del ministerio hace que muchas personas estén en el fondo de un patio como una piedra arrimada, inútil, cuando podrían ser un monumento de la gracia de Dios? Qué triste es cuando llegamos a un punto en el ministerio y vemos personas y decimos, estas personas nunca van a cambiar. El amor, la entrega. Esto es una lección que no es natural para mí. Esto es una lección que yo he tenido que aprender con lágrimas. Esto es una lección que yo he tenido que aprender donde otros me han tenido que señalar el pecado de mi corazón, el egoísmo.
la falta bíblica de ver el ministerio. No podemos permitir que nadie en nuestra iglesia sea una piedra en el fondo del patio. Debemos vivir esforzándonos, interviniendo, gastándonos nuestros recursos, lo que somos, por causa del amor, aguardando a que el Señor haga una obra donde la iglesia, que son las personas, el conjunto de los creyentes, el conjunto de los redimidos, siendo cincelados por la gracia, por la interacción, por una iglesia viva. ¿Cuánto para aprender de esta pequeña carta, solo en un párrafo? Doy gracias a Dios por su palabra y te dejo algunas preguntas de reflexión, solo para terminar. Muchos de nosotros ya estamos sirviendo en la iglesia. Cuando sirvo, exhorto o animo a otros, ¿lo hago con un amor evidente? Cuando las personas me escuchan, cuando las personas me ven, cuando las personas me ven tratarte, ¿pueden ver el amor de parte de mí? ¿Pueden ver las personas en mí una actitud genuina de amor y de desinterés? Pareciera que en los tiempos en los que vivimos es imposible pensar en que existan personas u hombres que no buscan lo suyo propio. Pero si afirmamos eso, afirmamos el poder del Evangelio. Negamos el poder del Evangelio, ¿no? El poder del Evangelio es poderoso para transformar, para hacer relucir la identidad que tenemos en Cristo. Veo a las personas de la iglesia como mi verdadera familia. Si no es así, ¿qué es lo que lo está impidiendo? ¿Cuándo fue la última vez que confesaste y pediste perdón por no vivir una vida de compromiso con tus hermanos en la fe? Si este pasaje te está confrontando, si este pasaje te está diciendo, no estoy amando como tendría que amar, no es un problema para tratar de ser mejor, es un problema de arrepentimiento, es un problema de confesión, es un problema donde tenés que ir a los pies del Señor y pedirle, Señor, cambia mi corazón, dame de tu gracia para poder vivir esta realidad que está siendo expresada en tu palabra. ¿Qué cosas prácticas puedo hacer para revertir esto? Cuando sirvo, ¿en qué me enfoco? ¿En las metas como algo exclusivo? ¿O hay amor servicial, compasivo y paciente? Yo creo que hay mucho para prestar atención en estos textos y espero que el Señor y su Espíritu usen su palabra. Es mi esperanza, es el deseo y es mi certeza de que el Señor obra en el corazón de cada uno de nosotros para que seamos la iglesia que el Señor espera que seamos. Tenemos que prestar atención a las expectativas de Cristo para nosotros y correr en función de eso. Amén, oramos, ¿les parece? Padre del cielo, te damos gracias por la oportunidad de estar acá, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, gracias por tu Espíritu, gracias por los méritos y la obra de Cristo que hacen posible que hoy podamos estar acá, Señor, en tu iglesia, siendo redimidos en una fe, en un bautismo, siendo parte de una misma familia espiritual. Quiebra nuestros corazones ante el egoísmo, Señor. Quiebra nuestros corazones para que podamos honrarte. Quiebra nuestros corazones para que podamos amar desinteresadamente. Quiebra nuestros corazones, Señor, para gastarnos aún nosotros mismos, sin esperar nada a cambio, Señor. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo, Señor. Bendice tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.